Hola queridos amigos, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. ¿Será que Dios creó a Satanás? ¿Cómo surgió el mal? ¿Fue el mal originado de alguna manera misteriosa? Amigo, ese es el tema que estudiaremos ahora. ¿Qué enseña la Biblia acerca del origen del pecado y el mal? Vamos a orar juntos. Señor, al analizar este tema tan importante, rogamos que nos puedas dirigir con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, vamos a analizar en primer lugar el comienzo del pecado. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Es la pregunta número 1. Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 10, nos da la respuesta. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Queridos amigos, la palabra de Dios continúa diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En el cielo, antes de la creación del mundo, fue allí donde se originó el pecado y el mal. En el cielo, antes de la creación del mundo. Parece un misterio, ¿verdad? Entonces sigamos desglosando el tema. ¿En quién se originó el pecado? La palabra de Dios en Ezequiel 28, 14 al 17 dice así: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. ¿En quién se originó el pecado? En Lucifer, un ángel del cielo, en Lucifer. ¿Y por qué motivo, queridos amigos? Porque Dios creó seres libres, seres que tenían este don, el don de la libertad. Muy bien, el pecado ahora se traslada a la tierra. Entonces, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Génesis capítulo 2, del 15 al 17, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, queridos amigos, ¿cuál era la señal? No comer del árbol del bien y del mal. No comer del árbol del bien y del mal. Muy bien. ¿En qué consistió entonces el primer pecado? Génesis capítulo 3, del 1 al 6, nos da la respuesta. Dice así la palabra de Dios: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. ¿En qué consistió el primer pecado? En desobedecer a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Entonces, queridos amigos, la siguiente pregunta dice lo siguiente, ¿no? Analizando las consecuencias terribles del pecado. ¿Qué es pecado entonces? Primera Juan capítulo 3, verso 4, dice lo siguiente:
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Es romper, quebrantar la ley de Dios. ¿A quién se somete el pecador? Es la pregunta número 6. 1 Juan 3:8 dice lo siguiente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién se somete? Al diablo. Cuando uno peca deliberadamente, o tal vez de forma inconsciente, se somete al diablo. Nos sometemos al enemigo de Dios. ¿Cuál es el resultado final del pecado? ¿A qué nos conduce el pecado? Romanos 6:23 tiene la respuesta. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigos, la muerte es la consecuencia final del pecado, la muerte eterna. Muy bien, entonces al analizar este estudio, amigos, llegamos a tomar esta importante decisión. ¿Qué debemos hacer ahora? Resistir a Satanás en el nombre del Señor. No transigir, no jugar con el pecado. Y por supuesto, querido amigo, vencer con la ayuda del Señor Jesús. Porque el que está en Cristo puede vencer el pecado. Por lo tanto, procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado y alejarme de toda maldad. Esta es tu decisión, querido amigo. Que Dios te bendiga. Vamos a confirmar esta decisión. Pon tu nombre, la fecha de este estudio. Oremos juntos para terminar. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Tú eres un Dios tan bueno. Gracias porque en ti podemos encontrar salvación y la ayuda para vencer el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. Estamos muy contentos de continuar estudiando la palabra de Dios. Te invito al siguiente estudio para analizar lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Que Dios te bendiga.